Vamos a estar leyendo Primera de Reyes 13 en adelante, ¿ven? El título que dice acá en la Biblia es el profeta de Judá. Dios envió a un profeta desde Judá hasta Betel, donde Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar. Dios le ordenó a este profeta que hablara en contra del altar. El profeta con voz fuerte dijo: altar, altar. Dios ha dicho que de la familia del rey David nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre ti. También quemará sobre ti huesos humanos, para mostrarle que todo eso en verdad sucedería. El profeta dijo que Dios daría una señal ese mismo día, y les dijo: este altar será destruido, y las cenizas que hay sobre él serán esparcidas. Cuando Jeroboam escuchó lo que el profeta había dicho en contra del altar de Betel, extendió su brazo desde el altar y dijo: llévense preso a este hombre. Pero el brazo que había extendido se le quedó tieso y no pudo moverlo más. Además, el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre él se esparcieron. Así se cumplió lo que el profeta había dicho de parte de Dios. Entonces el rey le dijo al profeta: por favor, ora por mí y a tu Dios. Pídele que me sane el brazo. El profeta rogó a Dios y el brazo del rey sanó. Entonces el rey le dijo al profeta: quiero que vengas a mi casa a comer, voy a darte un regalo. Pero el profeta le contestó: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré. Tampoco comeré o beberé en este lugar, porque Dios me ordenó: no comas pan, no bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino. El profeta se fue por otro camino, distinto del que había usado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel un anciano que era profeta. Sus hijos fueron y le contaron todo lo que él, profeta de Judá, había hecho ese día en Betel, y lo que él le había dicho al rey. El anciano profeta le preguntó a sus hijos por cuál camino se había marchado el profeta de Judá. Luego les ordenó que le alistaran su burro, y cuando estuvo listo, se montó sobre el animal y se fue a buscar al profeta de Judá. Lo encontró sentado debajo de un árbol grande y le preguntó: ¿eres tú el profeta que vino de Judá? Él le contestó: sí, soy yo. Entonces el anciano le dijo: ven a mi casa y te daré de comer. Pero el profeta de Judá le contestó: no puedo volver contigo ni ir a tu casa, tampoco puedo comer pan o beber agua en este lugar, porque Dios me lo ordenó. El anciano le dijo: yo también soy profeta. Y un ángel me dio de este mensaje de parte de Dios: lleva al profeta de Judá a tu casa para que coma pan y beba agua. El profeta de Judá no sabía que el anciano mentía. Entonces se fue con él, comió pan y bebió agua en su casa. Pero cuando estaban comiendo, Dios le habló al anciano profeta. Luego el anciano le dijo al profeta de Judá: Dios dice que tú desobedeciste sus órdenes, pues has vuelto y has comido y bebido cuando él te lo había prohibido. Por eso cuando mueras, no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. El profeta de Judá terminó de comer y beber, y el anciano profeta le preparó el burro. El profeta de Judá se fue, pero en el camino un león lo atacó y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, pero el burro y el león permanecieron a su lado. Al rato unos hombres pasaron por ahí y vieron el cuerpo del profeta tirado en el camino y al león a un lado. Entonces fueron a la ciudad donde vivía el anciano profeta y le contaron lo que había visto. Cuando el anciano escuchó todo: ese es el profeta que desobedeció a Dios. Por eso Dios dejó que un león lo atacara y éste lo ha despedazado y matado. Así se cumplió lo que Dios le dijo.
Después el anciano profeta le pidió a sus hijos que le prepararan el burro y se fue a buscar el cuerpo del hombre muerto. Lo encontró tirado en el camino y junto a él estaban el burro y el león. El león no se lo había comido el cuerpo del hombre muerto ni despedazado al burro. Entonces el anciano profeta levantó el cuerpo del profeta de Judá, lo puso encima del burro y lo llevó a la ciudad para llorar por él y sepultarlo. Lo sepultó en su propia tumba y lloró por él gritando: mi hermano. Después el anciano le dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la misma tumba donde está el profeta de Judá. Pongan mi cuerpo encima del suyo. Porque todo lo que Dios le ordenó decir en contra de los pequeños templos de Samaria se cumplirá. A pesar de esto, Jeroboam no cambió su mala conducta. Al contrario, volvió a nombrar como sacerdote a hombres del pueblo para que sirvieran en los pequeños templos de Samaria. Nombraba como sacerdote a cualquiera que quisiera servir en esos lugares. E hizo que toda la familia de Jeroboam pecara, y por eso todos murieron. De esa familia no quedó nadie vivo. Amén. Gloria a Dios. Qué historia, ¿no? Escuchar que un profeta de Dios, un profeta de Judá, había sido muerto, ¿no? Atacado por un león por desobedecer a Dios. Una orden que Dios le daba. Como en un momento él se sujetaba, decía que no podía, pero después le creyó al profeta de Betel. Y ahí fue el grave error que tuvo el profeta y se cumplió lo que dijo el Señor en su palabra. Acá hay una historia. ¿Por qué fue enviado ese profeta de Judá? Fue enviado por Dios a darle un mensaje al rey Jeroboam. Jeroboam estaba haciendo lo malo. Entonces Dios fue a corregirlo de su mala conducta, de lo que estaba haciendo mal. Muchos quizás no se acuerdan o quizás no saben quién es Jeroboam. ¿Se acuerdan? Está Roboam, que es el hijo de Salomón, del linaje del rey David. Hubo un tiempo donde se dividieron las tribus de Judá y las tribus de Israel. Se dividieron. Roboam gobernando por un lado y Jeroboam por el otro, porque Dios lo había decidido así. ¿Por qué? Porque Dios había prometido al rey David que su descendencia iba a seguir. Todo por el rey David. Sabemos que Salomón hizo algo malo, también dedicó incienso a los dioses. Fue una historia muy fuerte lo que fue Roboam y Jeroboam, porque el pueblo tuvo que elegir quién quería que los gobierne. En ese tiempo el pueblo eligió, porque Salomón había sido muy duro con ellos. Entonces le pidieron a su hijo que no sea así de la misma manera como fue su padre. Pero Roboam no tenía el mismo pensamiento que Salomón. Dijo que iba a ser peor que su padre. ¿Entiende? Entonces acá, ¿qué pasó? Jeroboam había sido perseguido, pero después se le apareció un ángel del Señor y a él le cuenta que Dios lo había escogido, que las tribus se iban a dividir y en una parte iba a reinar Roboam, por descendencia del rey David, y por el otro lado Jeroboam. Acá Jeroboam en Betel estaba gobernando él, pero estaba haciendo algo malo, porque había levantado altares. En el capítulo anterior había levantado 2 toros de oro donde se le dedicaba incienso en los altares. Pero bueno, no me voy a ir mucho por esa historia, pero para que tengamos una idea de qué tiene que ver, de qué es lo que estaba haciendo Jeroboam, para que vaya, Dios le diga a su profeta para que vaya a corregirlo, vaya a exhortarlo. Entonces el profeta fue obediente, hizo caso a Dios y fue a exhortar
a Jeroboam, para que deje de hacer lo malo. Porque Dios le había prometido a Jeroboam que si él hacía lo bueno, si se mantenía en su palabra, en sus mandamientos, él iba a ser bendecido, iba a ser prosperado, iba a estar la mano del Señor sobre él. Pero Jeroboam empezó a hacer lo malo y a Dios no le estaba agradando, por eso Dios le dio otra oportunidad. Dios le dio otra posibilidad. ¿Para qué? Para que arregle sus cosas. Por eso envía a su profeta, al profeta de Judá. Lo envía a Betel a exhortar a Jeroboam. Pero dice que se enojó en un momento Jeroboam. No le gustó lo que le dijo el profeta, lo que iba a acontecer. ¿Qué hizo? Se levantó, estrechó su mano, su brazo, y dijo, ordenó que se lo lleven preso al profeta. Pero al instante su brazo quedó mal. Hasta que Jeroboam le pidió al profeta que ore por él, que le pida a Dios para que se le arregle el brazo. Se le arregló todo. Le invitó a comer al profeta, pero el profeta dijo que no, porque Dios le había ordenado que no podía comer pan, no podía beber. Tenía que salir de ese lugar. Ese lugar estaba contaminado, estaba pecaminoso. Entonces tenía que salir de ese lugar. Por eso se mantenía, cuando lo invitaban, él decía que no. Sin embargo, dice que se le apareció un profeta de Betel y le mintió, lo engañó. Y le dijo que había venido un ángel y que le dijo a él que le tenía que invitar a comer, a beber. Entonces, ¿qué hizo el profeta de Judá? Accedió. Y fue Dios que le habló al profeta de Betel para que les dé el mensaje al profeta de Judá. El que había engañado, el que había mentido, Dios le da también para que le dé un mensaje al profeta de Judá. Porque desobedeciste, le dijo. Alguien que está hablando, la desobediencia que trae consecuencias. Lo que siempre enseñamos, lo que siempre se predica, trae consecuencias. ¿Por qué? Porque ¿qué es la desobediencia? Es un pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que transgrede las leyes de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Es igual a qué? A muerte. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Desobedeció el profeta? ¿Desobedeció las órdenes de Dios? ¿Puso en duda a Dios? Como que Dios te estaba hablando personalmente, pero le hiciste caso a otro, que supuestamente recibió mensaje. Y ese fue el grave error, por desconfiar de Dios, por dejar entrar la duda. Cuando dejó entrar la duda, empezó a entrar la desconfianza, y cuando empezó a entrar, ¿qué empezó a entrar? La desobediencia. Y eso es lo que le generó, ¿qué? La muerte. Lo mató el león, ni siquiera se lo comió el león. El burro quedó intacto y el león quedó a su lado. ¿Qué nos está enseñando en este mensaje, no? Es muy claro. Nos está enseñando que nosotros tenemos que alejarnos de la desobediencia. Tenemos que aplicar la obediencia a Dios. Tenemos que no solamente aplicarlo en nuestra vida, sino enseñarlo también. Porque la desobediencia trae consecuencias, trae problemas. No solamente en lo espiritual, sino en todo nuestro entorno, porque eso es lo que salpicamos. Es contagioso el pecado. Es contagioso el pecado. Porque va contagiando, va lo que va en el ambiente, en el aire. Eso hace el pecado. Empieza a inundarse, va abarcando. Por eso dice, el Señor lo representa como la levadura. Porque se ensancha, se agranda. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado empieza a contaminar el corazón y se empieza a esparcir. Un poco de pecado empieza a contaminar el ambiente. El altar que levantamos al Señor cada día en nuestras oraciones. Eso hace el pecado.
Por eso dice el Señor, ponte a cuenta con tu hermano, ponte a cuenta con el Señor primeramente. Pero si tienes algo contra tu hermano, ven, ponte a cuenta con tu hermano y trae tu ofrenda y ponte a cuenta con el Señor. Eso es lo que nos enseña el Señor. Por eso es tan importante la obediencia, por eso es tan importante la sujeción al Señor. Porque trae graves consecuencias, trae graves malestares en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros emprendamos donde lo apliquemos. Porque es así. Mire, con todo lo que pasó, todo acontecimiento que el profeta le dijo a Jeroboam, después lo que le pasó en su brazo, ¿y qué pasó después? Oró a Dios y le sanó el brazo, y sin embargo Jeroboam dice que no cambió su mala conducta, siguió haciendo lo mismo. Siguió haciendo lo mismo. Ahora, ¿qué puede decir Jeroboam? ¿Que Dios no le dio oportunidad? ¿O Dios le dio oportunidad? Sí, claro, Dios le dio oportunidad. Por eso envió a su profeta. Por eso hizo el milagro. Por eso acontecimiento sobrenatural. Eso es lo que hace Dios con nosotros día a día. O por nuevas oportunidades. Libre acceso a su altar. De poder arrepentirnos cada día. De poder despojarnos de todo lo que nos aleja de Dios, de poder despojarnos de la desobediencia. Y dejemos entrar la obediencia a Dios. Por eso es tan importante este mensaje, porque a veces decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué no se cumplen? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa tantas cosas y no? ¿Hace cuánto que estoy esperando? Hoy el Señor nos está enseñando a que empecemos a ordenar nuestras vidas si queremos ser bendecidos. A través de la obediencia viene la bendición, dice su palabra. Quiere el Señor ordenar nuestra vida, primeramente nuestra vida. Para que el Señor empiece a obrar en nuestra familia, en nuestro entorno, sea de trabajo, sea escuela, sea donde sea, primero va a querer obrar con nosotros. Empezar a levantar un pilar, a donde se tiene que encender ese fuego. Ahora, ¿qué pasa si no se enciende el fuego? No hay pilar, no hay nada. ¿Cómo pretendemos que los demás se mantengan firmes? Necesita primero el Señor armar bases, cimientos. ¿Para qué? Para después poder tratar con los demás. Por eso cada uno dice que es personal, ¿no? La salvación. Es personal. No es el mismo trato que va a hacer conmigo que con mi hijo. No, somos diferentes. Dios va a tratar de una manera diferente en nosotros. Ahora, va a estar, sí, quizás en un tiempo más reducido para que entregue su corazón más rápido, el que le abre su corazón al Señor. Ahora, si yo le abro mi corazón en un tiempo más reducido que mi hijo, obviamente que yo voy a ser tratado no quizás mejor que él, sino de una manera más rápida. O si no, si fuera al revés, pasaría lo mismo. Y eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros. Pero antes de empezar a trabajar con los demás, va a querer trabajar con nosotros. Si yo quiero que cambie mi hijo, primero voy a tener que hacer yo el primer cambio. Si yo quiero que mi hijo transforme su carácter, su vida, el Señor primero va a tener que tratar con mi vida, porque soy el claro ejemplo de Él. El ejemplo a seguir. Pero si Él no ve el cambio en mí y sigo de la misma manera, ¿qué ejemplo a seguir va a tener Él? Por eso es que nosotros tenemos que ser perseverantes, constantes. La vez pasada estábamos haciendo un estudio de la intercesión. Donde un amigo tuvo una visita y no tenía con qué recibirlo a esa visita. No tenía que darle con qué comer. Entonces ese amigo acude a su otro amigo rico para pedirle pan. Se va a la medianoche y el amigo le dice, no tengo. Estoy durmiendo, estoy acostado ya. Pero fue tanta la perseverancia del amigo, que no fue perseverante, que eso cambió la decisión del otro amigo. Para que le diera ese pan, para que pueda darle a su otro amigo.
a su visita. Por eso dice que nosotros tenemos que ser constantes, perseverantes, pero siempre con una obediencia al Señor, porque hoy no estaba hablando de la obediencia al Señor. ¿Por qué es tan importante la constancia y la obediencia? Porque ahí se va a empezar a fluir el fuego del Espíritu, ahí va a empezar a fluir nuestra fe. La fe va a crecer a medida que nosotros leamos su palabra, la estudiemos, oremos. Gloria a Dios para que esté ayunando también. Porque cuanto más nos acercamos a Dios, nuestra fe más va creciendo, nuestro fuego más se va encendiendo. Y es lógicamente que va a ser difícil que el enemigo venga. No digo que no va a aparecer con la duda, con la desconfianza, pero va a ser difícil entrar. Pero ¿qué pasa cuando no estamos en modo de duda, como lo estuvo este profeta, de desconfianza? Para el enemigo va a ser fácil. Mire cómo se dejó engañar tan fácil, siendo un profeta de Dios. Se dejó engañar por lo que le dijo el otro profeta, cuando él mismo recibía de Dios el mensaje. Porque dejó entrar la duda. La manera que nosotros podamos resistir, porque dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra, es mantenernos firmes de la mano del Señor. Y eso es lo que nos está hablando en este mensaje. Que seamos constantes, perseverantes, que no dejemos que entre la duda en nosotros. A través de la obediencia sí viene la bendición. Beneficios como hijos de Dios tenemos muchos. Pero si vamos a seguir con la postura de ser rebelde como Jeroboam, ser desobediente como lo hizo este profeta, nos va a traer consecuencias a nuestra vida, va a traer consecuencias a nuestra vida espiritual, va a traer consecuencias en nuestra relación con Dios, va a traer consecuencias en nuestra relación con nuestra familia, va a traer consecuencias en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo, va a traer consecuencias en nuestra relación con las autoridades que Dios puso en mi vida. Porque todo eso abarca el pecado. El pecado no se queda quieto, ¿eh? Pequé y ya está. No, se sigue agrandando y entran todos los pecados. Se abre una puerta, entran de todos lados. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que tenemos que ser hijos obedientes al Señor. No sé lo que estará pasando en tu vida, no sé lo que Dios te está hablando en esta noche. Quizás no es toda la palabra para vos, quizás es una parte para vos, o quizás también es un tiempo de aprendizaje para uno mismo. Esto quizás nos va a enseñar, no es una palabra tan común como muchos mensajes que hemos dado en los cultos. Pero no quiere decir que esto no nos esté enseñando, sí nos enseña. Nos enseña que tenemos que ser hijos obedientes. Que la desobediencia trae consecuencias. Que la desobediencia nos aleja de Dios. Miren lo que dice, ¿no? Lo que trae los beneficios le voy a leer unos par de ítems, los beneficios de la obediencia. Mayor bienestar y satisfacción. Fortalecimiento de la fe y la espiritualidad. Desarrollo de una actitud positiva. Mejora de la salud y el bienestar físico. Mayor productividad y éxito. Protección y guía. Mayor capacidad para amar y compartir. Sentido de pertenencia y comunidad. Transformación personal. Por eso es tan importante la obediencia. Los beneficios que podemos tener. Estos son unos de los cuantos que tiene el Señor. Muchísimos más tiene el Señor beneficios. Gozar de sus privilegios. Tienes muchos beneficios para sus hijos. Pero tenemos que aprender que a través de la obediencia viene la bendición. No esperemos algo a cambio, mis hermanos. A veces a través de la obediencia viene la bendición. Quizás la bendición es la transformación de uno mismo, en su carácter, en su forma de hablar, de caminar, de pensar. Eso quiere decir también que entra la bendición. Por eso
Les enseño, les hablo de esta manera. Porque si vamos a pretender que si a través de una obediencia Dios me va a dar lo que yo estoy pidiendo o lo que yo estoy esperando, te digo, mi hermano, no va por un buen camino. Lo estamos interpretando mal. Y es por eso que muchos hermanos en Cristo se alejan del camino, por esos motivos. Crecen con esa enseñanza de que si obedecemos a Dios vamos a obtener todo lo que le estamos pidiendo, lo que necesitamos. Y no es así, mis hermanos. Dios sabe lo que necesitamos realmente. Y Él va a dar a cada uno de nosotros lo que realmente no hace falta. Y si es lo que queremos, Dios va a ver si realmente es el tiempo. Va a ver si es bueno para vos o es malo para vos. Eso es lo que va a ver Dios. Muchos años estuvimos mal enseñados de que si le pedimos, se cumple. Por la palabra dice, pedid y se os dará, dice la palabra. Y mucha gente se fueron por eso del camino. Mucha gente flaqueó en su fe de creer en Dios, de que Dios no cumple, Dios me deja de lado. No sé qué estoy haciendo mal, porque yo siempre voy a la iglesia. Pero no veo que Dios está haciendo algo por mí. Es más, cuando voy a la iglesia vienen todas las cosas peores. Todo lo malo viene. Déjame decirte, mi hermano, si pensás de esa manera, estás equivocado, estás erróneo. Sí tenemos algo en nuestro corazón, pero no quiere decir que los problemas no van a estar. Sí vamos a pasar a afrontar cada problema, pero con Dios, de una manera muy diferente. Ahora, ¿Dios se puede glorificar y manifestar de una manera sobrenatural? Sí. Sí que lo puede hacer. Pero Dios va a querer que nosotros estemos preparados y listos. Que esa fe no se quebrante. Por eso es tan importante, mis hermanos. ¿Dios hace milagros? Sí. ¿Dios sana? Sí. ¿Dios restaura? Sí. ¿Dios liberta? Sí. Yo les puedo asegurar que sí. Muchas cosas hizo en mi vida, muchas cosas sobrenaturales hizo el Señor. Pero no dejé de querer de esa manera, es que si yo pido, se tiene que cumplir lo que yo quiero. No, mi hermano, no es así. Sí, está bien la palabra que dice el Señor, pedid y se os dará. Pero nosotros tenemos que saber interpretar lo que significa se os dará. Porque Dios va a ver muchas cosas. ¿Realmente le va a hacer bien eso a mi hijo o le va a hacer mal? Se va a alejar más de mi vida. Porque hay muchos que lastimosamente vienen a la iglesia por trabajo. Que no está mal pedir trabajo a Dios. Es más, a Dios le agrada que trabajemos. Lo que no le agrada a Dios, los perezosos, los vagos, los haraganes. Eso no le gusta a Dios. Le gusta que trabaje. Eso fue lo que le dijo, ¿no? Cuando pecaron Adán y Eva. Con el sudor de tu frente vas a comer. Vas a trabajar. Tenemos que trabajar para comer. Lo dijo Dios. ¿Entienden? Por eso es tan importante, mis hermanos, tan importante saber interpretar las Escrituras. Y es triste, es feo cuando un hermano te dice, y muchas veces lo he escuchado, hermanos que vienen en Cristo a un ministerio. ¿No te pasa, no le pasó a usted, pastor, que siempre cuando vuelve a la iglesia pasa todo lo peor? Yo le puedo decir que lo peor es estar sin Cristo en su corazón. ¿Dónde dice Cristo que va a ser todo color de rosa en su palabra? Él dijo, ven y sígueme. Y dice la palabra que vamos a padecer todo lo que él padeció. Vamos a padecer todo lo que él padeció. O sea, todo lo que él pasó, lo vamos a pasar nosotros. A él lo vituperaron, lo rechazaron, lo maltrataron, injuriaron, lo juzgaron. Ah, pero con nosotros no puede ser así. Eso fue con Dios, ¿no? Porque Jesús es Dios. A él solo no le puede pasar eso. A nosotros no. Pero ¿qué dice su palabra? Que nosotros vamos a padecer lo que él padeció.
Entonces tenemos que dejar de creer en esa, perdón, ¿no? Con todo respeto, quizás sabemos que nos miran muchos en redes sociales, pero con todo respeto, no podemos seguir creyendo de que si estamos en el camino de Cristo, no nos va a pasar nada, el enemigo no nos puede tocar. Sí, Dios nos cuida, Dios nos protege. Pero no quiere decir que no vamos a padecer acontecimientos. Los apóstoles padecieron también. Hubo mártires en ese tiempo. No, pero los tiempos cambiaron. No puede ser que el enemigo me toque. No me puede tocar. No, mi hermano, está equivocado. Sí, Dios lo va a cuidar, lo va a proteger. Pero nosotros tenemos que ser obedientes. Tenemos que seguir al Señor. No podemos ser conformistas tampoco. Porque vengo a la iglesia todos los días o vengo a la iglesia cada tanto. El diablo no me puede tocar y llegar. Pablo nos dice que tenemos que cuidarnos de los dardos que el enemigo tira contra nosotros. Hoy dije hace un rato resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que resistir. No es que nosotros tenemos que sacar una espada y matar al diablo. No, porque eso se va a encargar el Señor. Nosotros tenemos que resistir. Perseverar en la lucha, en la prueba. Más en la lucha y en la prueba. Cuando está pasando lo peor, ahí es donde más tenemos que orar. Ahí es donde más tenemos que buscar de Dios y agarrarnos fuerte del Señor. Porque ahí Dios va a ir a nuestro encuentro para salvarnos. Pero si usted pasa la lucha y la prueba y espera, Dios, ¿cuándo me vas a salvar? Mirá todo lo que me está pasando. Y te tirás en el piso, te dejás pisotear la cabeza por el diablo y déjame decirte que no entendiste nada todavía. Entonces no pudimos pasar esa línea de madurez todavía. Entonces tenemos que ser claros en lo que creemos, tenemos que ser claros en lo que confiamos, tenemos que ser claros en quién creemos. Tenemos que ser claros, mis hermanos. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de guerra. Él nos va a dar la victoria día a día, siempre y cuando no nos alejemos de Él, siempre y cuando entreguemos nuestros corazones, siempre y cuando obedezcamos en su palabra. ¿Cuántos mandamientos tenemos en su palabra? Ahora, ¿cumplimos todos los mandamientos del Señor? Por eso es tan importante, mis hermanos, tan importante escudriñar su palabra, tan importante venir a los cultos. ¿Qué pasaría si usted hoy no venía y no tendría este mensaje de parte de Dios? Y quizás iba a seguir creyendo de que pedid y se os dará. La palabra está escrita, pedid y se os dará. Está muy bien escrita porque es así. Pero tenemos que ver si realmente Dios nos lo va a dar, si realmente eso ya es el tiempo, o todavía no, o hay que esperar, o no es eso para vos. Yo tengo algo mejor para vos. Porque hay veces que nosotros queremos algo y Dios te dice, no, eso no, yo tengo algo mucho mejor para vos. Pero hay veces que nos convertimos en nenes caprichosos y queremos, no, quiero eso. Sí, pero Dios tiene algo más grande para tu vida. Sí, ya sé, pero yo quiero eso. Ahí no maduramos, mis hermanos. Por eso es tan importante cada culto, por eso es tan importante cada estudio, por eso es tan importante leer su palabra diariamente, todos los días. Por eso es tan importante orar en todo tiempo, en todo momento, dice su mensaje, ¿no? Orar sin cesar, primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar, dice la palabra. Daniel oraba 3 veces en el día. Por eso les digo, mis hermanos, hoy es tiempo donde el Señor nos está llamando a la obediencia. Hoy es tiempo donde el Señor nos está llamando a cada uno a que seamos obedientes. Porque Él sí quiere bendecirnos. La palabra dice, Dios quiere bendecir a nosotros. Nos quiere prosperar. Quiere que terminemos esa carrera como la que terminó Pablo.
para recibir ese premio, ese galardón. Cristo, Dios está más preocupado de que nos salvemos que antes que nos perdamos. Y terminar como va a terminar Satanás. Hoy Dios quiere llamarnos ¿a qué? A la salvación. Esa es una bendición muy grande que Dios nos da. Hoy tenemos que estar agradecidos por lo que estamos acá. Este es un gran paso de obediencia, ¿sabe? Es un gran paso de obediencia que usted está haciendo venir a la iglesia, porque dice que hay que congregarnos. Dice en su mensaje, en su palabra. Y es tan importante porque es algo que tenemos, es de obediencia al Señor. Y es tan importante, mis hermanos, ¿sabe por qué hay que valorar cada tiempo que se le dedica a Dios en la iglesia? Hay lugares que realmente no se puede predicar de Cristo. Hay lugares donde te asesinan, te matan por predicar a Cristo. Hoy en estos tiempos afuera están muriendo degollados, asesinados a causa del nombre de Cristo. Y eso que todavía no llegamos a la gran tribulación, como fue la prédica anterior. Hay lugares donde tenés que estar refugiado, escondido. Gloria a Dios para los lugares que se están convirtiendo. La vez pasada estaba viendo un documental de África. Sabemos que ahí está donde está fuerte la macumba, los trabajos, ¿no?, que se hace con entidades, demonios, vamos a decirle mejor, más llamarlo por su nombre. Hay lugares que en África fueron predicados y dejaron de matar, porque estaba viendo un documental de que eran caníbales. ¿Que hoy existen todavía esas tribus? Sí, en África. ¿Existen todavía? ¿Caníbales? Sí. Pero dice que hablaban en el documental, que habían dejado de comer gente, de matar gente, porque habían venido misioneros a predicarle de Cristo. Gloria a Dios, ¿no?, por lo que fueron a predicar, pero no me imagino lo que tuvieron que pasar al principio, ¿no? Quizás siendo asesinados algunos. Otros documentales donde dice que son asesinados los misioneros. Otros lugares como el Islam, donde no creen la parte de Cristo. Ellos no aceptan. Vas a predicar de Cristo, ahí es lo peor para ellos. Es una falta de respeto. Termina en muerte, como pasó con Jesucristo en los tiempos, en Israel. Por eso es tan importante valorar cada lugar. Yo no estoy diciendo que idolatre en este lugar, pero el tiempo que se requiere, porque gracias a Dios, hoy muchas iglesias están abiertamente para todos, y se puede estar predicando su palabra. Pero es triste cuando la iglesia está vacía, es triste cuando los hermanos no quieren venir, no quieren llegar. A veces se entiende las situaciones, quizás por trabajo, quizás por el temporal se entiende. Pero hay a veces que los hermanos no quieren venir y es triste eso. Porque es así la oportunidad que tuvo Jeroboam. Nosotros tenemos la oportunidad día a día de poder buscar al Señor. Tenemos la oportunidad de poder venir a su casa, bendecir su nombre, orar, alabar, adorar su nombre. Por eso tenemos que valorar cada tiempo que nos regala el Señor, cada día que nos regala Dios. Por eso es tan importante, mis hermanos. Hoy el Señor nos está enseñando de la obediencia a Él. Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes a que pueda meditar en este mensaje, de pueda tomar su tiempo, realmente tomarse ese tiempo de decir, amén, voy a empezar a ver qué es lo que quiere Dios de mi vida, porque tenemos que empezar a pensar qué es lo que quiere Dios de nuestra vida. Porque si seguimos estando de acá para allá, sin saber dónde vamos a parar, es como plantar un árbol sin raíz. ¿Cómo termina esa planta? O una planta sin raíz, ¿cómo termina esa planta? Pero cuando realmente entendemos lo que Dios quiere para nosotros, lo comprendemos,
y estamos en este lugar y empezamos a echar raíces, ahí donde se forman, y el árbol empieza a crecer fuerte y empieza a dar su fruto. Eso no lo enseño yo, está escrito en la palabra. Por eso es tan importante, mis hermanos, empezar a mirar de otra manera el camino del Señor, con otra madurez. Acá para Dios nadie es menos. Desde el más chiquito al más grande, para Dios somos todos iguales. Nadie nace sabiendo. Por eso el Señor dejó la Biblia, dejó su palabra para que podamos entender, podamos aprender, porque en la palabra nos enseña. Nos dejó su palabra ¿para qué? Para ser instruido, para ser enseñado. Para eso dejó su palabra. Ahora, o sea que nadie nace sabiendo. Pero es un tiempo de aprendizaje, de poder aprender y conocer de Él, y lo que quiere para nosotros, qué propósito tiene para nosotros. Cuántos talentos y dones Dios regala, que tiene guardado para nosotros. Por eso es tan importante, mis hermanos, que mediten su mensaje, mediten en todo esto. Deje de lado las preocupaciones. Si tiene un familiar que no llega y usted quiere que llegue, déjelo, que Dios va a tratar. Primero va a tratar con su vida y después con los demás. Cuando termine con usted, ahí va a terminar con los demás. ¿Cuántos no tienen familiares que todavía no llegaron? Yo tengo mis 2 hermanos. Vinieron acá, pero les cuestan, van y vienen. Y me encantaría que ellos afirmen. Me encantaría que ellos estén sentados en este lugar y decir, vamos a trabajar en la viña del Señor. Vamos a poner nuestras manos en el arado. Pero bueno, es un trato que el Señor está teniendo con ellos. Y va a seguir tratando hasta que sea el tiempo del fin. Va a seguir tratando con ellos. Va a seguir dando oportunidades. Pero no la desaprovechemos, mis hermanos, las oportunidades. Por eso es tan importante. Deje que primero afirme ustedes los pies. Empiece a echar raíces. Empiece a crecer como ese árbol fuerte para dar esos frutos. Después Dios se va a encargar de los demás. Empieza a formar bases, cimientos, columnas, para que Dios pueda tratar con los demás. Si usted no está firme, la primera piedra que le tira a su familiar, ya lo va a hacer temblar. Lo primero que va a querer hacer, y bueno, tiene razón, voy a dejar. Pero si usted está firme, echó raíces, formado, cada piedra que le tiren, usted va a seguir, no le va a importar, porque va a tener a Cristo en su corazón. Y es un tiempo donde usted maduró. Y es muy importante eso. Por eso, mis hermanos, les dejo esta reflexión, este mensaje, para que pueda meditar en el Señor. Hasta acá llegó la palabra de Dios. Amén.